Gracias, comencemos. Ok, entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya sube. Bueno, entonces, como mencionaba Jan, hoy día vamos a hablar, les vamos a presentar esta charla que es más que nada en lo que está consistiendo nuestra investigación hace un tiempo. Junto a Paula trabajamos con el doctor Iván Hinojosa en bioacústica marina, y le vamos a mostrar un poquito sobre lo que hemos analizado, lo que hemos podido escuchar durante todo este tiempo en que hemos venido trabajando juntos. Y vamos a separar la charla en dos partes, en donde voy a comenzar hablando yo, un poquito sobre el paisaje acústico, y luego Paula va a seguir en su temática o en su línea de investigación. Entonces, esta charla se titula En búsqueda del paisaje acústico submarino en Chile. Mi nombre es Elba Vilés y junto a Paula Riz le vamos a presentar. Entonces vamos a hablar un poquitito de lo que es el sonido. El sonido está presente en todas partes, es un fenómeno natural, y en la física tiene una definición que es la transmisión de energía en forma de cambios periódicos de presión a través de un fluido o otro medio elástico que está generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. Por otro lado, el sonido para el ser humano va más allá de un proceso físico, sino que también abarca la producción de sensaciones en nuestro cuerpo. Entonces, dentro de lo que es el sonido tenemos distintos tipos de propiedades que para nosotros son importantes a la hora de caracterizarlos. Como por ejemplo, tenemos la intensidad. La intensidad se determina por la cantidad de energía que los animales utilizan para realizar estos sonidos, y está relacionado directamente con la amplitud del sonido. Pero para asimilarlo a nosotros, la intensidad la pueden comparar ustedes con el volumen por el cual se perciben los sonidos. Entonces, generalmente, un animal de tamaño un poco menor va a producir un sonido menos intenso que si lo comparamos, por ejemplo, con un animal de mayor tamaño. Otra propiedad importante es la duración del sonido, y esta tiene que ver simplemente con lo que dura cada sonido. Podemos tener sonidos largos, sonidos un poco más cortos, y eso también se puede asociar, aunque no generalmente, aunque generalmente no es regla, pero también se puede asociar con el tamaño de los individuos. De repente un individuo de tamaño un poco menor puede generar sonidos más cortos, un individuo de tamaño mayor puede generar un sonido más largo. Otra propiedad importante para nosotros es la altura del sonido. Esta variación se va a determinar por la cantidad de ciclos de un sonido en un segundo. Por ejemplo, bueno, acá cuando hablamos de ciclos también hablamos de longitud de onda, y esto es básicamente que un sonido agudo va a tener una mayor cantidad de ciclos, como se puede apreciar acá, en un segundo, a diferencia de un sonido grave que puede tener una menor cantidad de ciclos en un segundo. Entonces, como podemos ver, el sonido necesita de un medio para su propagación, y en este caso, por ejemplo, si comparamos el aire con el agua, el sonido viaja mucho más rápido a través del agua, y esto también se debe a que en el agua la absorción del sonido es menor que en el aire, y también esto, por ejemplo, lo podemos asociar a cuando nosotros sumergimos la cabeza bajo el agua, podemos escuchar el sonido de un bote, por ejemplo, a mucha distancia. Entonces, el sonido en el agua se propaga de manera muy eficaz. Bueno, debido a estas propiedades o estas características que posee el agua, el océano es un lugar sonoro por excelencia. La velocidad del sonido en el mar incluso es un poco mayor si lo comparamos en el agua misma. El sonido en el agua viaja a 1560 metros por segundo, que es casi 5 veces mayor que en el aire. Entonces, esta característica lo hace propicio para que los animales se hayan desarrollado en base al sonido y su comunicación. Por ejemplo, si lo comparamos con la luz, con la cantidad de luz que entra en la columna de agua, a medida que la profundidad aumenta, la visibilidad es menor.
Entonces, la luz a los animales no les ayuda muchas veces para comunicarse, como a nosotros, por ejemplo, nos puede ayudar la vista. Y han aprovechado esta característica del agua para poder desarrollarse y evolucionar. Entonces, dentro de estas características o de estos tipos de sonidos, podemos clasificarlos también, y se pueden clasificar en sonidos biológicos, que son básicamente sonidos realizados por los animales bajo el mar, ya sean mamíferos, peces o invertebrados. También están los sonidos geofísicos, que son sonidos que vienen de una fuente, por ejemplo, del viento. Tenemos también las mareas, por ejemplo, o los mismos tsunamis, también generan mucho sonido, que se encapsulan dentro de los sonidos geofísicos. Y por otro lado ya tenemos el ruido, que es el ruido antropogénico, y esto básicamente son los sonidos que el ser humano introduce en el océano, como por ejemplo motores fuera de borda, sonares, o también, por ejemplo, los ejercicios militares generan mucho ruido. Entonces, dentro de toda esta cantidad de sonidos que tenemos bajo el agua, es como se forma la bioacústica marina, y la bioacústica marina engloba todos estos tipos de sonidos, y básicamente es el estudio de estos sonidos, que pueden ser abióticos, pueden ser bióticos o antropogénicos, en el océano, y los efectos que ellos puedan tener para la vida marina. Entonces, como mencioné anteriormente, bajo el agua la comunicación suele ser un desafío. Y esto es debido a que la luz no viaja muy bien, pero en este medio oscuro el sonido viaja casi 5 veces más rápido, como mencioné anteriormente, que en el aire, y los animales lo han sabido aprovechar muy bien. La comunicación con animales marinos no es ajena a lo que nosotros conocemos como comunicación. Entre ellos se transmite esta información, ¿cierto?, entre especies, entre diferentes especies o entre individuos de la misma especie, y esto genera una respuesta por parte del receptor, ¿cierto?, que puede concluir en un cambio de conducta, por ejemplo, o en una reacción. Y dentro de la forma en la que los animales se comunican, existen dos formas que involucran sonido. Una es la vocalización y la otra es la ecolocalización. En los peces, por ejemplo, las vocalizaciones se producen desde la evolución de los peces óseos, que eso fue hace muchos millones de años atrás, y estas especies que son vocales utilizan la vejiga natatoria. Nosotros sabemos que la vejiga natatoria la utilizan como una especie de flotador para flotar a mayor o menor altura de la columna de agua, pero también sirve para la comunicación. Y esto es porque está relacionado con el aparato de Weber y el oído interno, lo que genera entonces con la vejiga natatoria una especie de caja de amplificación, lo que hace que se produzcan las vocalizaciones o se generen vibraciones que produzcan las vocalizaciones. Por otro lado, tenemos a los cetáceos, en este caso los misticetos. Estos mamíferos marinos poseen un sistema de comunicación un poco más complejo, en donde tienen un pliegue en forma de U, que se puede apreciar acá, y entre sus pulmones, esta U vibra debido a que se infla este saco laríngeo. Entonces, al vibrar esta U, en forma de U, va resonando dentro del cuerpo, y lo que genera son las vocalizaciones, ¿cierto?, o el canto. Y por otro lado, la ecolocalización consiste en la emisión de ondas sonoras en el agua, que el animal va recibiendo de vuelta, en forma de ecos. Y estas finalmente son analizadas por el cerebro. En el caso de los odontocetos, que son ballenas, en el caso de los odontocetos que son cetáceos con dientes, como los delfines, por ejemplo, las orcas o los cachalotes, entre otros, consiste en cortas emisiones de clics, ya que pueden ser de alta frecuencia si es que lo que se quiere percibir está cerca de sí mismo, o pueden ser de baja frecuencia cuando se quiere abarcar una distancia más grande para percibir el entorno. Entonces estos ecos
estos clics son realizados por el melón que se encuentra en la cabeza, y este rebota, y al rebotar llega a la mandíbula inferior del odontoceto, luego para posteriormente pasar a los oídos y posteriormente pasar al cerebro, que es donde se procesa esta información. Entonces, para recopilar toda esta cantidad de sonidos que nosotros podemos apreciar en el entorno marino, es que se formuló el monitoreo acústico pasivo, y este consiste en un monitoreo de señales acústicas que se realiza por medio de hidrófonos, que son, es como un micrófono aéreo, ya, pero se utiliza en el mar. Y acá tenemos dos tipos de hidrófonos. Paula más adelante va a explicar un poquito más, pero esencialmente la diferencia es que este hidrófono, por ejemplo, se deja puesto en la columna de agua y él recibe información, ¿ya? Por eso se dice que es un monitoreo acústico pasivo, porque él no emite ningún tipo de ruido al sistema. Y la diferencia específicamente es que nosotros recopilamos información en este y luego lo procesamos en el laboratorio cuando lo vamos a recuperar a terreno. Y en cambio, este tipo de hidrófono que es manual, lo que hace es escuchar en manera, en tiempo real. O sea, nosotros sumergimos el hidrófono y estamos escuchando en tiempo real lo que está pasando bajo el océano. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los invertebrados marinos, generalmente quienes emiten sonidos son organismos que tengan partes duras en sus cuerpos. Y este es el caso de los alfeidos, que son una familia de camarones que tienen la cualidad de que poseen una quela que está modificada. Acá se ve, por ejemplo, si comparamos esta quela con la otra, podemos ver que esta tiene un mayor tamaño. Entonces, lo que hace es que, como se puede ver acá, al juntar las partes frontales de las quelas, forma una burbuja que viaja y puede llegar a viajar a 100 km por hora. Y esta burbuja, al implosionar, lo que hace es que puede llegar a aturdir, ya sea a un rival o a una presa. O sea que este sonido se emite para básicamente defenderse o alimentarse. En el caso de que se defienda, esta burbuja aturde a su rival y una vez que él se recupera, huye. Pero sin embargo, si él quisiera alimentarse de esta presa, al quedar aturdido, el camarón se acerca y se la come. Entonces, este tipo de camarón es súper predominante bajo el océano, tiene un sonido muy predominante, de hecho se puede escuchar mucho. Si es que alguien bucea acá, yo creo que se ha dado cuenta de ese sonido. Por ejemplo, acá tengo un extracto de la isla Quiriquina. Perdón, había olvidado compartir sonido. Ahora sí. Entonces, lo voy a poner de nuevo. Se escuchan clics y se llaman clics, o también se les llama chasquido, debido a que su forma, la forma del sonido, es de muy corta duración. Por ejemplo, este es un clic que se ve en alta intensidad porque se ve de color rojo. Es un sonido de muy corta duración y de alta intensidad. Es una característica que tiene este sonido y se puede reconocer fácilmente en el espectro. Este, por ejemplo, es un Alpheus chilensis que lo extrajimos en la isla Quiriquina. En el caso de los peces, como mencioné anteriormente, la vejiga natatoria es quien produce estos sonidos, pero también son modulados por músculos. Entonces ya tenemos un sistema de generación de sonidos que es un poco más complejo, por ejemplo, si lo comparamos con el camarón, y eso también se puede ver en el espectro. Acá, por ejemplo, hay un grunt, que es un tipo de sonido en donde se ve que tiene una mayor duración, por ejemplo, si lo comparamos con un clip de camarón, y también se genera una serie de armónicos que son como réplicas del sonido, y el grunt se escucha así. Por otro lado tenemos un pulso, que es un sonido de menor duración y de intensidad similar, y se escucha así.
Entonces, dentro de los peces, por especies de peces vocalizadoras y también por individuos o dependiendo de lo que se quiera comunicar, por así decirlo, vamos a tener diferentes tipos de sonido. Entonces ya tenemos algo un poco más complejo dentro de la comunicación de los animales bajo el océano. Y los peces generalmente utilizan estas vocalizaciones como conductas agonísticas. Cuando hablamos de conductas agonísticas, hablamos de, por ejemplo, defensa, para quizás alejar a un rival, para intimidar, para ese tipo de cosas, pero también se utiliza para llamar a la hembra. De hecho, muchas veces se puede escuchar, nosotros encontramos en Juan Fernández un coro de peces nocturnos, que después de cierta hora, por ejemplo, alrededor de las 9 de la noche, se comienza a escuchar un coro de peces constantes, y eso en otras partes también ha sido analizado y se deduce que puede ser un momento en que los peces tienen para llamar a la hembra. Y también en las vocalizaciones se ha descrito que se utilizan para el cuidado parental. En el caso de los mamíferos marinos, ya tenemos un tipo de producción de sonido más elaborado, que fue, por ejemplo, cuando delante mencioné en cómo consistían o cómo se realizaban las vocalizaciones, tenemos algo mucho más complejo. Y eso también se traduce en las vocalizaciones. Las ballenas jorobadas emiten estos cantos para conductas sociales, emiten sonidos como conductas sociales, por ejemplo, cuando realizan las flechas, cuando realizan los aleteos, generan muchos tipos de sonidos. Pero el canto en particular es un canto estereotipado, es un canto repetitivo y es un canto muy complejo, de hecho es uno de las vocalizaciones más complejas dentro del océano. Y tiene la particularidad de que se pueden clasificar por unidades de canción. Por ejemplo, esta es una unidad de canción, esta que está al lado es una unidad de canción completamente diferente, esta también es diferente, la que la sigue también es diferente, y esta se asemeja un poco a la anterior, pero es de menor duración. Entonces, todas estas características a nosotros nos permite clasificar los cantos. Por ejemplo, otra característica, otra cualidad que tiene este cetáceo, que es la ballena jorobada, es que puede hacer cambios de frecuencia siguiendo un canto. Por ejemplo, una frase. Acá termina una frase y comienza otra completamente diferente. Si vemos los patrones de canto, es diferente al anterior. Y además de eso, la ballena hace un aumento de frecuencia. Entonces ellos tienen esta capacidad debido bueno, ya como lo mencioné anteriormente, es un canto muy complejo. Así es como se explica. De hecho, al oído también se puede apreciar ese cambio de frecuencia, no sé si lo notaron, pero al terminar esta frase y luego al comenzar esta, se escucha un aumento de frecuencia. Voy a comenzar. Entonces es algo que, aparte del oído, aparte de que se puede apreciar en el oído, nosotros lo podemos ver reflejado en este espectro de frecuencia. Entonces, bueno, el canto en particular se ha determinado que se realiza por machos solamente y también se le atribuyen a conductas de apareamiento. Entonces, generalmente a estos mamíferos se les escucha cantando en zonas de reproducción. Sin embargo, acá en Chile hace poco se descubrió un canto de una ballena jorobada en el Golfo de Corcovado, entonces, a pesar de que es como algo normal ya se haya determinado de que corresponde al canto del macho y en conductas reproductivas, también hay excepciones. Entonces,
todos estos tipos de vocalizaciones van a depender de la especie que está emitiendo este sonido, de su tamaño, de su caja de resonancia. Hay muchos factores que influyen y además esto también va a generar que se formen paisajes acústicos diferentes. Cada lugar, cada territorio a distintas latitudes va a generar un paisaje acústico diferente dependiendo de las especies que estén asociados a distintos hábitats. Por ejemplo, vamos a tener paisajes acústicos diferentes en un hábitat de macroalgas, vamos a tener otros en arrecifes de coral, vamos a tener otro tipo de sonidos en fondos blandos, por ejemplo. Entonces, todos estos factores van a influir a la hora de poder caracterizar un paisaje acústico. Si a eso, por ejemplo, le sumamos el endemismo, también va a ser algo clave a la hora de poder clasificarlo. Y bueno, en eso consistió mi charla. Ahora va a continuar Paula. Espero que les haya gustado y al final podemos responder preguntas, si es que queda alguna duda. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentaron anteriormente, mi nombre es Paula Andrea Ruiz y soy magíster en Ecología Marina. Soy ingeniera biológica de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, voy a comenzar mi parte de la charla diciéndoles el programa. Este consiste principalmente en caracterizar el ambiente acústico global, no tanto como lo dijo Elba, que fueron más como sonidos puntuales, sino cómo caracterizar el ambiente acústico global de un sitio en específico. Entonces, comenzaré hablando acerca de qué son las ondas de sonido, cómo medir las ondas de sonido. Hablaré de un índice que nos sirve mucho a nosotros, que es el índice de complejidad acústica o el Acoustic Complexity Index. Y por último, terminaré hablando de un caso de estudio de cómo afecta el ruido antropogénico a las especies y a la ecología de las especies, que este caso de estudio fue mi tesis de magíster. Entonces, comencemos. Quiero que se contextualicen todos ustedes pensando en que las ondas, pensando en que están en un arrecife de coral sin ninguna perturbación, sin ninguna ola, sin lluvia, sin nada. Esto lo podríamos denominar nosotros sin ninguna perturbación como la presión en equilibrio. ¿Pero qué son las ondas de sonido? Las ondas de sonido son variaciones en esta presión de equilibrio. Y estas se pueden generar a partir de diferentes fuentes acústicas, que como lo mencionó Elba, son 3 tipos. Están los sonidos biológicos, que más adelante les voy a explicar que principalmente son los más complejos y son aquellos que realizan tanto peces invertebrados como mamíferos, mamíferos marinos. Están los sonidos geológicos o geofísicos, que es la lluvia, las tormentas, entre otros. Y están los sonidos antropogénicos, que están los motores fuera de órbita, entre otros. Pero yo teniendo estas cosas, ¿cómo puedo medir estas ondas de sonido? Como ya sabemos que las ondas de sonido son presión, entonces las unidades de medida que más utilizamos son pascales y decibeles. Pero el caso de los decibeles es más que todo cuando lo utilizamos en una escala logarítmica. Entonces, para tener una idea, el sonido en el aire tiene una presión de referencia de 20 micropascales, pero el sonido en el agua tiene una presión de referencia de 1 micropascal. Entonces, teniendo ese contexto, el nivel del sonido en el agua es aproximadamente o son 26 decibeles mayores por la diferencia en la presión de referencia. Pero entonces nosotros tenemos esto, ya sabemos que son presiones de sonido, que son ondas de sonido. ¿Cómo lo medimos? Entonces tenemos los hidrófonos, que en el aire son los micrófonos, pero aquí son los hidrófonos. Y simplemente como lo mencionó Elba anteriormente, uno es en tiempo real y el otro es anclado. Solamente que tenemos que tener muy en cuenta
que como estos son diferentes, tienen diferentes fabricantes y por ende tenemos que tener en cuenta la calibración. Es decir, en el caso de los hidrófonos en tiempo real, nosotros tenemos la posibilidad de aumentar la ganancia, de mover diferentes factores para que nuestros oídos puedan escuchar de una mejor forma lo que queremos analizar, lo que queremos escuchar en ese momento. Mientras que aquellos hidrófonos que son anclados, como simplemente los dejamos ahí y después regresamos por ellos, no tenemos cómo modificar las características y por ende la calibración no la dará directamente el fabricante. Esto para poder tener datos comparables entre hidrófonos de mano e hidrófonos de diferentes fabricantes y de anclaje. Entonces, a partir de estos datos que nosotros recolectamos en las grabaciones, nosotros podemos realizar diferentes gráficas. Entre ellas están una de las tres más importantes que nosotros utilizamos en el laboratorio, que es el Power Spectral Density, que te permite analizar los datos en una frecuencia lineal, es decir, en todas las frecuencias. Nosotros por lo general utilizamos frecuencias desde 20 Hz hasta 44.000 Hz. Tenemos también el Sound Pressure Level, que trata de identificar los mismos factores del Power Spectral Density, solamente que en este caso utilizamos un tercio octavo de banda. ¿A qué me refiero con un tercio octavo de banda? Que si en el Power Spectral Density yo utilizaba todas las frecuencias desde 20 hasta 44.000, aquí voy a tomar frecuencias referenciales. Por ejemplo, voy a comenzar con una frecuencia de 62.5 Hz, después voy a pasar al doble, que van a ser 125, y así sucesivamente. Y esto lo que me permitirá es disminuir el tiempo de procesamiento y cuando tengo muchísimos datos, ya sea grabaciones de meses, de muchos días, asociar estos datos, pero acortando el tiempo y acortando el espacio y el procesamiento. Y por último, tenemos el Root Mean Square, que sería la presión de sonido efectiva, para conocer cuál es la cantidad de ruido que tenemos en el ambiente. Entonces, para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando, les voy a realizar tres diferentes ejemplos de los que trabajamos en el laboratorio. Aquí les muestro un espectrograma que simplemente me permite visualizar la frecuencia con respecto a un tiempo determinado. En este caso sería una hora, que es las 5 de la tarde, y estos son los datos de una isla oceánica en Juan Fernández, en el sitio Adriático. Aquí podemos observar que entre el tiempo de 0 a 1500 segundos hubo un fuerte ruido que podríamos asociar a un ruido antropogénico. En este caso podría ser un motor fuera de borda. Esto solamente mirando los espectrogramas, sin escuchar el sonido. Y también podemos deducir que la mayor cantidad de energía se puede concentrar tanto en bajas frecuencias como en altas frecuencias. Para el caso de una isla diferente, esta sería una isla continental que queda cercana a Tumbes. Esta es Quiriquina, y es reconocida principalmente porque las frecuencias están mayor de 1000. Esto es debido a que hay gran cantidad de invertebrados que salen en la noche a alimentarse, especialmente de la familia de los alfeitos, los camarones de los que describió Elba anteriormente. Y por último, les quiero mostrar, este es un gráfico del RMS, en donde podemos comparar los tres tipos de sonidos, donde encontramos que el nivel de RMS más alto es el del motor fuera de borda o ruido antropogénico. Seguidamente tenemos el ruido geofísico o sonido geofísico, que sería la lluvia y el viento. Posterior a esto tenemos el ruido de los camarones o ruido biológico. Y por último, el sonido biológico. Y por último tenemos la calma, que sería el que tiene los niveles de ruido más bajos. Entonces, como nosotros no estamos escuchando, simplemente estamos viendo los espectrogramas,
nosotros utilizamos esta gráfica que nos permita saber en qué niveles, en qué decibeles está aproximadamente los ruidos o los sonidos, dependiendo de lo que queremos encontrar. Entonces, por ejemplo, para el caso de un terremoto, encontramos que se encuentra en 120 decibeles, entre 100 y 130 decibeles, y con una frecuencia baja, mientras que el estado natural del océano se encuentra en una frecuencia de 100 y 1000. Y por último podríamos encontrar también como ejemplo un tráfico pesado, que es esta línea fucsia punteada, que se encontraría en un nivel máximo de 90 decibeles y que se encuentra entre frecuencias de 10 y 1000. Entonces, como yo estoy tratando de identificar el ambiente acústico marino completo, yo necesito, para no ponerme a identificar sonido por sonido, yo necesito índices que me identifiquen cuál es, dónde está la complejidad acústica mayor. Y cuando yo me refiero a complejidad acústica mayor, significa que estoy buscando sonidos biológicos. ¿Por qué sonidos biológicos? Porque los sonidos biológicos se conforman de diferentes partes y estas partes hacen que cada sonido sea más complejo en comparación con los sonidos geofísicos o los sonidos antropogénicos. Les voy a mostrar un ejemplo. Oh. Bueno, por ejemplo, aquí en el espectrograma pueden ver el sonido de una damisela. Este se compone de 4 elementos y esto hace que el sonido de este pez sea más complejo que un sonido geofísico o antropogénico. Pero podemos encontrar otro tipo de sonidos más complejos, como el de la ballena jorobada, o en este caso, el de una morsa. Mientras que en el caso de la lluvia, es un sonido constante, no tiene elementos diferentes en el espectrograma y al igual que el espectro de un motor para aerógrafo. Entonces este índice me permite a mí saber qué lugares tienen mayor cantidad de complejidad acústica o un mayor índice de complejidad acústica, y esto significa que hay mayor cantidad de sonidos biológicos en este lugar. Entonces, en un estudio que nosotros realizamos de las islas oceánicas, en las cuales está Juan Fernández, Isla de Pascua, y en comparación con la isla continental Quiriquina, obtuvimos en el 2017 a una frecuencia del primer octavo de banda, que es de 62,5 Hz, de las frecuencias más bajas, encontramos que el mayor índice se encuentra en Anaquena, que es un sitio de Isla de Pascua, seguido de El Sharqui y Los Viejos en la isla Quiriquina. Para terminar, les quiero comentar acerca de este último caso de estudio, que dentro del paisaje acústico nosotros no solamente queremos describir los sonidos biológicos, sino también queremos saber cómo afecta en la ecología a los diferentes organismos el ruido antropogénico. Entonces, en este caso, lo que estudiamos fue el efecto del ruido antropogénico en el comportamiento sexual y consumo de oxígeno del camarón de roca Rhynchocynetes typhi. Este es un organismo, es un crustáceo carídeo decápodo,
se encuentra ampliamente distribuido a lo largo de la costa del Pacífico suroeste. Presenta dos tipos de morfotipo de machos sexualmente maduros. Entre ellos encontramos el macho tipus, que usa una táctica de apareamiento alternativa oportunística, evita la confrontación con el macho dominante, que en este caso sería el macho robustus, que muestra un dominio jerárquico en el que en el ambiente natural siempre monopoliza la hembra. Tiene una fuerte selección sexual y los machos compiten por la hembra, los machos dominantes compiten por la hembra, en donde el macho tipus o el débil utiliza esta pelea entre los machos dominantes para acercarse a la hembra y fertilizar. Entonces lo que nosotros realizamos fue que sometimos tanto machos como hembras al ruido de motor y al silencio, y lo que encontramos fue que la tasa metabólica del organismo del macho tipus, es decir, el macho oportunista, disminuye al tal punto de que se puede observar que su tasa metabólica se presenta similaridad con la tasa metabólica del robustus. Mientras que en el caso de la hembra no hubo una diferencia en la tasa metabólica en ambos tratamientos. Donde normalmente se puede encontrar en la naturaleza que el macho tipus presenta una tasa metabólica muy parecida a la de las hembras. Entonces acá lo que podemos observar es una disminución de la tasa metabólica, que puede ser producto a que se encuentre guardando energía o asocie el motor como si fuera una especie de depredador. Entonces, cuando evaluamos el comportamiento de apareamiento, lo que obtuvimos fue que los machos tipus tuvieron más interacciones con la hembra en presencia de ruido de motor que en presencia de silencio. Mientras que para el caso de los machos robustus, interrumpieron la protección de las hembras varias veces en presencia de ruido de motor, lo que le dio más oportunidades al macho tipus para aprovecharse y apoderarse de la hembra. Entonces, estos resultados lo que nos sugieren es que los machos de Rhynchosynethes tipus pueden percibir el ruido de motor fuera de borda, y que esto puede cambiar su comportamiento de apareamiento. Entonces, este cambio de comportamiento lo que hace es que les da más oportunidades al macho tipus subordinado para el apareamiento, y esto puede repercutir más adelante en un proceso de selección sexual, porque ya los que se estarían apareando con las hembras sería el macho tipus y no el macho robustus, y esto ocasionaría unos cambios en el fitness de los individuos. Así que podríamos decir que posiblemente el ruido antropogénico pueda considerarse como una nueva fuerza selectiva. Esto era todo, muchísimas gracias y espero les haya gustado y tengan muchas preguntas. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Elba, muy interesante la presentación del día de hoy. Y bueno, ahora vamos a comenzar con un ciclo de preguntas. Para las personas que están acá dentro de Zoom, este es el momento para que hagan sus consultas, y también vamos a estar leyendo si es que hay preguntas en los comentarios de la transmisión en Facebook. Así que si alguien se anima a hacer alguna pregunta, este es el momento. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Esbencea, estoy comunicado desde Santa Marta, en Colombia. Gracias a Paula por invitarme a participar en esta interesante charla. Soy también profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe. Es mi primera charla que tiene el sonido en el océano. Formal, he leído algunas cosas, pero no. Entonces, muy interesante, aprendí mucho. Y tengo dos preguntas, más desde la parte pues física y tecnológica que desde la parte biológica, que pues muy interesante el tema de
posible cambio en la selección sexual y del ruido antropogénico como una nueva fuerza selectiva. La primera pregunta es, pues no sé, cualquiera de las dos o el que sepa. Nosotros en el aire detectamos la dirección del sonido por la diferencia de tiempo de llegada entre un oído y el otro. ¿Cómo hace un organismo marino si la velocidad del sonido es tan grande? ¿Tienen alguna idea? ¿Nos pueden ilustrar? Sí, yo te puedo decir, mira, lo que pasa es que hay dos tipos. Está la diferencia de presión, que básicamente la diferencia de presión se puede percibir por medio de la vejiga natatoria, en el caso de aquellos peces que poseen vejiga natatoria. Sin embargo, para el caso de aquellos organismos que no poseen vejigas natatorias, está el otro que es el movimiento de las partículas, que es el movimiento de partículas es el que permite a los organismos, especialmente a los invertebrados, percibir el sonido en el ambiente por medio de las vibraciones. Sí, pero lo que yo pregunto es la dirección. ¿Sí? ¿De dónde viene el sonido? Cuando estamos sumergidos, oímos el ruido, pero no sabemos de dónde viene porque nuestro sistema detecta la dirección debido a la diferencia de tiempo de llegada entre un oído y el otro. En el aire yo puedo saber que mi sonido está detrás o está adelante. En el agua es muy difícil. ¿Cómo hace un delfín o cómo hace un pez? Si es que puede, porque tampoco lo sé, distinguir, saber de dónde viene el sonido, si del lado derecho, del lado izquierdo, de adelante o de atrás. Bueno, por ejemplo, en el caso de los odontocetos, ellos tienen un sistema que es particular de ellos, que les permite recibir las ondas dependiendo de la dirección a la que ellos apunten, pero siempre apuntando a esa dirección en donde viene el sonido. Y eso es lo que permite, por ejemplo, que ellos puedan recibir el rebote de esas ondas que emiten y luego pase por un proceso y ahí dentro de ese proceso que se da entre el oído, el melón y el cerebro, ellos procesan esa información y pueden detectar, no sé, si es que está delante o si es que está un poco más hacia los costados, pero es por ecolocalización. Y también va a depender mucho del tipo de sistema auditivo que tengan y del tipo de especie que sea. Porque, por ejemplo, en ese caso, es la parte de los cetáceos, o sea, de los odontocetos en particular, pero como decía Paula, por ejemplo, para los peces es diferente, para los crustáceos también es diferente, porque ya son como, la forma en la que ellos perciben el sonido ya es más sensitivo. Entonces, varía mucho dependiendo de la especie y en el caso, por ejemplo, de la dirección, ya yo creo que es un poco más complejo, algo más físico-matemático, que quizás se podría determinar por algunas fórmulas y también va a variar mucho dependiendo de la densidad del agua, que también cambian las propiedades del agua, influyen mucho también en la velocidad del sonido. Ok, bueno, muchas gracias. Y la segunda pregunta, si me permiten rápidamente, es un micrófono, pues tiene una membrana en el aire, una membrana que vibra y algún aparato que siente ese cambio de presión y lo transduce en impulsos eléctricos. En un hidrófono, el micrófono está dentro de una caja llena de aire o la membrana está tocando el agua. ¿Saben eso? Los hidrófonos tienen el mismo principio de los micrófonos, solamente que estos están recubiertos con, con una especie de membrana que les permite como soportar el aire, perdón, el agua. Pero básicamente es lo mismo. O sea, es Eh, una caja estanca y adentro está el micrófono y entonces las vibraciones se transmiten del agua a la pared y de la pared, en el aire dentro de la caja, de ahí al micrófono. claro, por eso es que es muy importante tener en cuenta lo que son las calibraciones y lo que te diga el fabricante. Por eso es que nosotros tenemos en cuenta lo que es la ganancia, los decibeles,
digamos, todo esto te permite corregir los datos que estás tomando. Bueno, listo. Muchas gracias. Sigan ustedes adelante, por favor. Muchas gracias por las preguntas. ¿Alguien más se anima a hacer alguna consulta? ¿A Paula? ¿A Elba? Este es el momento. Yo tengo una pregunta. Bueno, Adelante. gracias por su presentación. Yo quería saber, cuando ustedes ponen su hidrófono en un sitio nuevo, ¿cómo ustedes hacen para calibrar o cómo saben cómo tienen que calibrar ese equipo? ¿Tienen que estudiar previamente, no sé, la salinidad? ¿Cómo hacen en ese caso para calibrar? Bueno, mira, nosotros tenemos una cosa que se llama un ruido blanco. Eso nos permite a nosotros calibrar el hidrófono. Igual, siempre hay que tener en cuenta como el tipo de sustrato al que nosotros vamos a hacer el muestreo, por ejemplo. Como yo te mostré, nosotros hemos trabajado con islas oceánicas. Entonces, en este caso, el sustrato que tenemos es un arrecife coralino. Pero si, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con lugares que son de arena o lugares que son de arcilla, cambia muchísimo. Y esto lo podemos diferenciar a partir de modelos. Entonces, cuando nosotros queremos analizar los datos de un lugar en particular, nosotros tenemos que tener en cuenta la calibración con el ruido blanco. También está tener en cuenta el tipo de sustrato donde vamos a realizar el análisis, un modelo que se adapte al tipo de sustrato y que sea el más representativo para el sustrato, y así poder tener unos datos que sean confiables, básicamente. Igual, otra forma de hacerlo es mediante programas. Por ejemplo, si tú no calibraste el hidrófono a la hora de muestrear, porque, por ejemplo, los rangos de frecuencia que nosotros utilizamos son súper amplios, porque para capturar el paisaje acústico necesitamos capturar distintas frecuencias, que son distintos, que dependiendo de las especies, las vocalizaciones que hagan van a estar en diferentes frecuencias. Entonces necesitamos un amplio espectro de captación de sonido. Y eso también se puede calibrar en programas específicos que te permiten a ti hacer esa calibración, o también quizás pasarlos por como otro tipo de programas que te permiten hacerlo no tan solo previo, sino que también tiene otra opción de hacerlo después, una vez que ya tomaste los datos. Es como si fuera un blanco, pero después de poner el hidrófono en el agua, algo así sería. Algo así. O sea, claro, igual se puede hacer después, a eso como que querías llegar. O sea, pero decía Paula, lo más importante, o sea, como principalmente uno tiene que llevar calibrado el hidrófono al lugar donde va a realizar como para tener fiabilidad de que realmente va a tomar buenos datos. Ok, gracias. Buenas tardes, quisiera hacer una pregunta, si me permite. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, bien organizada. Yo soy José Rusante, habito en Buenos Aires, en la Universidad de 3 de Febrero. Trabajamos en todas estas cosas, fundamentalmente en la construcción de hidrófonos. Y tengo una aclaración, una pregunta. Yo tengo entendido, no sé si será cierto, que el movimiento muscular de ondas elásticas, pero de infrasonido, de muy baja frecuencia, no son audibles. Por ejemplo, el movimiento muscular de los músculos nuestros, el caminar, a mover los brazos, producen
sonidos producen sonidos de infrafrecuencias, muy baja. ¿Sucede lo mismo con los peces o con los cetáceos? Esa sería la primera pregunta. En cetáceos, la verdad es que no. De hecho, no sé si hemos encontrado infrasonidos o ultrasonidos dentro de nuestra búsqueda, porque nosotros más que nada trabajamos en general con peces invertebrados. Y por ejemplo, en el caso de la ballena jorobada fue un hecho como fortuito, por así decirlo, en donde dejamos puesto el hidrófono y recibimos esa información. Pero, como digo, en caso de infrasonidos o ultrasonidos, no hemos tenido la posibilidad de trabajar con ellos. De hecho, igual me surge la duda porque no sé si se podrán escuchar finalmente dentro de los programas con las modificaciones. Igual es una pregunta interesante, pero no podría responderla. Bueno, muchas gracias. Sí, y la segunda sería una aclaración sobre lo que preguntó de la Universidad Nacional de Colombia, que en general los más comunes son piezoeléctricos que se utilizan para escuchar. Y no hay en ningún lugar colocan aire entre medio porque el aire tiene una impedancia acústica muy alta. Entonces lo que se puede colocar el piezoeléctrico en un aceite mineral no conductor de la corriente eléctrica y eso dentro de un tubo va en el agua. Entonces la impedancia acústica es similar de un lado y el otro y se transmite perfectamente bien el sonido hasta llegar al piezoeléctrico. Bueno, eso era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta desde Facebook que están preguntando y después damos la palabra a Alberto. Disculpa, Leonardo Chandía. Dice, buenas tardes, Sargento Chandía de la Armada de Chile, especialidad radarista. Pregunta, ¿cuál es el programa que utilizan para el procesamiento de datos para los espectrogramas? ¿Cuál es el programa que utilizan? Bueno, por lo general, todos los análisis que mostré, especialmente el Power Spectral Density, el RMS y todos estos, es una combinación entre MATLAB con herramientas de monitoreo pasivo acústico y R. Entonces, simplemente lo que hacemos es que calibramos, utilizamos los datos que nos da el fabricante, corremos las grabaciones que tenemos, esto nos genera unos espectros y a partir de estos espectros, que también nos genera unos Excel, nosotros los metemos a R, hacemos los análisis estadísticos y realizamos lo que son los análisis del RMS o de frecuencias efectivas. En el caso también, por ejemplo, de que quiera analizar los sonidos de forma sin procesamientos, hay otro tipo de programas que se pueden utilizar. Uno es el Raven, y ese, bueno, tiene que pedir licencia, pero acá en Chile es gratuito. Y el otro es Audacity, que ese es de descarga libre. O sea, cualquier persona lo puede descargar en su ordenador y poder procesar sonido sin ningún problema. Bien, muchas gracias. Ahí Alberto creo que tenía una pregunta. Hola. Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería de Sonido en Bogotá, Colombia. Soy el hijo de Bencea, el que hizo las dos preguntas ahorita. Yo estoy interesado en un añito o dos, ya finalmente para terminar mi pregrado en los hidrófonos, con los hidrófonos. Me interesaría conectarme con la creación y implementación de los hidrófonos en la bioacústica. Pero entonces tengo dos preguntas. La primera es, para sus grabaciones, ¿ustedes utilizan tipos de filtros en frecuencia en los cuales para, digamos, clasificar que este sea un cetáceo o este sea un pez? Entonces, dependiendo de esa frecuencia, ¿utilizan filtros en frecuencia o eso no tiene nada que ver? Y la otra es,
ahorita mismo estoy viendo las dos materias de acústica importantes de la carrera, que son acústica ambiental y acústica arquitectónica, y siempre hay leyes, hay leyes para las mediciones. Entonces, digamos, cuando se trata de ruido ambiental, entonces en el aire, medir ruido ambiental de la vida humana, entonces que a 4 metros de altura, tal ángulo, con tales micrófonos. En el agua hay leyes para la medición de los tipos de ruido ambiental o de ruido subacuático. Esas son mis dos preguntas. Bueno, te voy a responder la primera. En realidad, te voy a responder la segunda porque no me acuerdo de la primera. Pero la segunda, lo que pasa es que como el ruido o el ambiente acústico no está tan ampliamente estudiado y no hay tanta gente que se ocupe a estudiar este tipo de cosas, todavía no hay leyes. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos trabajando aquí con el Ministerio de Medio Ambiente pero ahora en este momento nosotros ponemos el hidrófono donde nos dé la oportunidad, de tal manera de encontrar y tratar de describir lo que podemos encontrar cercano a nosotros, digamos. Pero aún no tenemos leyes como en el caso del aire, de ponerlo a cierta distancia, o nosotros lo que estamos tratando de captar, como te dice la charla, estamos tratando de buscar el ambiente subacuático. ¿Y me podrías volver a repetir la primera pregunta, por favor? Bueno, yo te puedo ayudar con la primera pregunta. Porque preguntaste sobre el espectro de frecuencia, o sea, el rango de frecuencia, ¿verdad? Sí, se utilizan filtros para caracterizar de que tal animal o tal pez hizo tal sonido. Entonces, se utilizan filtros en frecuencia para separarlos o digamos, para aislar en ese caso, digamos, el ruido del motor, si no lo necesitan en ese audio, aislar ruidos y caracterizar. Claro. Y claro, se hace algo así dependiendo de lo que tú quieras grabar, porque por ejemplo, como nosotros trabajamos con el paisaje acústico, necesitamos un rango de frecuencia mayor. O sea, nosotros necesitamos escuchar a las especies que generan sonidos de muy alta frecuencia, de baja frecuencia o frecuencia media, y en eso también se ve involucrado el ruido antropogénico. Entonces captas todo ese tipo de sonidos que es lo que conforma el paisaje acústico y es lo que nosotros buscamos en general. Pero, por ejemplo, si tú quisieras grabar cetáceo específicamente, sí deberías tener un rango de frecuencia que te permita grabar solamente ese rango para poder captar solo el animal que a ti te interesa. Pero eso también lo hacen quienes se dedican a esta área, por ejemplo, de los mamíferos marinos. Muchas gracias. Pero Alberto, yo también te quisiera contar algo. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, hay hidrófonos que tienen limitaciones, como es el caso del hidrófono que nosotros utilizamos de anclaje. Este hidrófono comienza en una frecuencia de 20 Hz. Desde ahí comienza el hidrófono a darnos señal. Entonces, para nosotros está súper bien porque nosotros trabajamos con peces e invertebrados. Pero digamos, si nosotros quisiéramos otro tipo de organismos, tendríamos que utilizar otro tipo de hidrófono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de que tú me dices de que si nosotros utilizamos filtros, no utilizamos filtros. Y, por ejemplo, en el caso del ruido antropogénico, para nosotros es muy difícil porque el ruido antropogénico es de baja frecuencia, por ejemplo, en el caso del motor fuera de borda. Entonces, el motor fuera de borda, a veces cuando pasa, es muy difícil separarlo del ruido biológico. Entonces, por esto es que yo utilizo estos índices de complejidad acústica que me permiten, como son más complejos los ruidos biológicos, encontrar si en ese lugar hay una gran cantidad de vida marina. Pero sí, o sea, todavía nos falta como ser capaces de extraer el ruido antropogénico de las grabaciones. Ok, muchas gracias. Hay un par de preguntas más en Facebook. Una dice,
¿cómo saben qué tipo de sustrato es donde van a instalar el hidrófono? Bueno, Pregunta por de lo general uno Nicolás. lo que hace es que estudia el lugar donde va a colocar el hidrófono antes. Por ejemplo, uno lo que hace son campañas de buceo como para ver el lugar. Entonces ahí sabe de qué tipo de sustrato estamos hablando antes de colocar el hidrófono y saber, porque por ejemplo, como todos sabemos en la física, las ondas de sonido chocan con el sustrato y entonces esto acarrea que el sonido se escuche diferente y así eso lo vas a tener que tener en tus grabaciones en cuenta o en los análisis que realices para posteriormente. Y Hay hay otra pregunta más, que también la hizo Leonardo Chandía, que había preguntado antes. Dice, ¿cómo saben cuáles son los parámetros más importantes que permiten describir el ambiente acústico submarino? Bueno, eso nosotros lo estimamos dependiendo de lo que queramos saber, porque por ejemplo, para caracterizar los sonidos ocupamos específicamente el programa Raven, y eso lo hacemos previo a hacer los análisis que contaba Paula. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir caracterizando estos sonidos. Y generalmente lo que utilizamos, sí o sí, es la duración del sonido, la intensidad del sonido, que va de la mano con la frecuencia, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una forma medible en la que nosotros podemos medir el sonido y darle un cierto atributo. Entonces, mediante tenemos esas características, los podemos ir comparando con los diferentes tipos de vocalizaciones que vamos encontrando. Pero en general se utilizan estos parámetros para caracterizarlo. Por lo general, nosotros, una de las cosas más importantes es la frecuencia. Otra cosa que también tenemos en cuenta son los decibeles y también tenemos en cuenta como la escala de tiempo en la que estamos trabajando, porque no es lo mismo un análisis de un segundo a un análisis de un mes. Entonces, igual, si yo quisiera caracterizar el ambiente acústico como tal de ese lugar, yo necesito series de tiempo que sean mayores, que sean grandes. Y esto significa un esfuerzo de muestreo mayor, unas horas de muestreo, o sea, horas de análisis de datos, porque tú tienes que estar todo el tiempo ahí hablando, mirando todos los datos, mirando que hay un ruido antropogénico, entre otros. Eso básicamente. Sí, cuéntanos. Hola, tengo una última pregunta. Sí, a mí definitivamente me gusta mucho la acústica y me ha interesado más de la parte subacuática, pues desde que mi papá me lanzó ese interés. Cuando hablamos de paisaje acústico, ¿ustedes también utilizan, digamos, técnicas estéreo para, o sea, capturar el audio como en 3 dimensiones, que no sea como un solo... O sea, digamos, si tú pones un hidrófono, el colgante, el que queda quieto por horas y que tú te vas, también han tenido la idea de caracterizar ese paisaje con técnicas estéreo en la cual haya, o sea, que termine siendo una imagen 3D del sonido. No sé, esa es como una duda que tengo. Sí, claro, tienes toda la razón, porque mira, los hidrófonos son omnidireccionales, pero esto también tiene que ver con la cantidad de hidrófonos que tú tengas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos el hidrófono de mano y el hidrófono que se ancla, no tenemos más, porque un hidrófono llega a costar hasta $10,000 o más. Entonces sería súper genial lo que tú dices, es verdad, porque así puedes colocar los hidrófonos en varias direcciones y tendrías como una descripción más real del ambiente acústico. Sin embargo, como ahora solamente tenemos uno que se ancla, pues utilizamos esos datos. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por Facebook.
Leonardo Chandía pregunta, ¿cómo saben cuáles son los parámetros más importantes que permiten describir el ambiente acústico submarino? Ah, no, esa pregunta ya la hice, ¿cierto? Ah, Ah, ya pero lo esa ya hiciste. la, Sí. la respondí. Sí, faltaría Falta la entonces otra. la otra. Acá dicen, entonces instalan los hidrófonos a profundidades donde se pueda bucear. Por ejemplo, a los 50 metros no se podría instalar. Sí, perfectamente se podría instalar un hidrófono a 50 metros, o sea, teniendo la capacidad obviamente de llegar allá buceando, pero el hidrófono sí tiene la capacidad de poder resistir profundidades incluso mayores. De hecho, el hidrófono este hidrófono que nosotros tenemos perfectamente se podría poner hasta 500 metros de profundidad. Entonces va a depender también de la altura de la columna de agua y de lo que nosotros queramos grabar específicamente. No sé si Paula iba a decir algo. Sí, de hecho hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, con el caso del hidrófono de mano, nosotros tenemos un cable que puede bajar hasta 100 metros. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer los sonidos de más de 20 metros, más de 40 metros, sería genial. Pero esto también depende de la inversión que queramos hacer y del tipo de estudio que queramos hacer. Por ejemplo, hay otro tipo de hidrófonos, que es el que utiliza la doctora Susana Buchan, que pueden ser remotos, es decir, ellos navegan solos, bajan hasta las profundidades donde se encuentran las ballenas y ellos tienen una señal donde suben a la superficie, mandan la señal con los datos y vuelven y bajan. Entonces, esto para las personas que estudian ballenas. Para nosotros, que apenas estamos incursionando en el ambiente acústico marino y que nuestra especialidad por el momento son peces e invertebrados, y más que todo en islas oceánicas o arrecifes coralinos. Los arrecifes se encuentran en profundidades no máximas de 20 metros. Y entonces, por eso es que nosotros los anclamos donde podamos bucear y donde podamos saber que lo podemos encontrar, que nosotros mismos podemos ir por él. Perfecto. Bueno, de esta manera vamos a concluir la charla del día de hoy. Agradecemos, tuvimos una alta sintonía también en Facebook, así que para todas las personas que están tanto en Zoom como en Facebook, le agradecemos que nos hayan acompañado. Por supuesto que también a nuestras expositoras, a Paula y a Elba, muchas gracias, muy interesante la presentación del día de hoy. Y próximamente les vamos a estar informando de más charlas de este tipo que vamos a estar transmitiendo en conjunto tanto por Zoom como por Facebook. Así que los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales de la Facultad de Ciencias UCSC. Estamos en Facebook, en Instagram y también en el canal de YouTube, donde esta charla va a estar disponible dentro de unos días. Así que Paula, Elba, muchas gracias, chicas. No sé si se quieran despedir o finalizar con algún comentario. No, muchas gracias a ustedes. Estuvo entretenido y espero que les haya servido mucho en su línea de investigación o por último para aprender algo nuevo. Sabemos que es un tema que está emergiendo en varias partes y eso igual nos emociona harto. Hay gente dedicada a distintos tipos de especies y en distintos lugares, y así que es bueno también generar redes y estas son instancias buenas para hacerlo. Así que muchas gracias igual por la instancia. Bueno, yo quería darle muchas gracias al doctor José Rusante por haber asistido, muchas gracias por acceder a mi invitación, al igual, y muchas gracias por sus conocimientos en hidrófonos. La verdad, yo no soy experta. Al igual al doctor Esbencea, muchas gracias por asistir, y a su hijo, Alejandro, y a Sara, y a todos los demás que pudieron asistir a nuestra charla, y a Leonardo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.